justificación de hechos. Muchas gracias, Presidenta. Me parece que el punto de acuerdo que se está discutiendo debería de desecharse por ser notoriamente improcedente. Y me parece que estamos ante una discusión bizantina, en el sentido de que estamos hablando, a menos de que alguien me diga lo contrario, de que se trata de un gobierno constitucionalmente constituido, el de Venezuela, reconocido por nuestro país, con el cual México mantiene relaciones diplomáticas y tiene embajador México en Venezuela y Venezuela tiene embajador en México. Por lo tanto, yo no entendería cuál es la razón constitucional, legal, jurídica, política de por qué no recibir al representante de un Estado con el cual México mantiene relaciones internacionales. Me parece que si fuese esa la postura del PRI, pues me parece que se equivocaron unos cuantos kilómetros del recinto y un poco de tiempo, porque lo que tenían que haber propuesto en todo caso, en su momento, o incluso todavía les da tiempo, tendría que ser que México rompiera relaciones diplomáticas con Venezuela. Y yo en ningún momento he visto que el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, ni los gobiernos encabezados en su momento por Felipe Calderón o Vicente Fox plantearan que se rompieran relaciones internacionales. No se han retirado embajadores. Por lo tanto, pues tampoco me parece que exista claridad de cuándo debe de invitarse a un gobierno. Me parece que los gobiernos invitan a sus tomas de posesión a los estados con los cuales mantienen relaciones internacionales. Pero manteniendo relaciones internacionales con un grupo de estados, habría que decidir invitar a unos sí y a otros no, ¿bajo qué criterio? Entonces, me parece que el principio es muy sencillo. Tenemos relaciones internacionales con un estado, ese estado está reconocido por nosotros, nosotros somos reconocidos por ese estado y no existe, por lo tanto, ningún tipo de impedimento. De tal suerte que en este caso me parece que las razones, justificaciones que pudieran plantearse para ¿cuál es el criterio para una toma de posesión? El criterio de una toma de posesión es una decisión de Estado y una relación entre estados soberanos. México invita a todos los estados soberanos con los cuales mantiene relaciones internacionales. Es decisión de cada estado soberano decidir si acude o no a la toma de posesión de un jefe de Estado. Diputado, ¿me permite? Diputado Gaviño. Rogarle a la presidenta consulte al orador si me permite una pregunta. Orador, ¿permite una pregunta al diputado Gaviño? Con mucho gusto, diputado. Adelante, diputado Gaviño. Se me hacen impecables sus razonamientos, a pesar de que no coincido con alguno de ellos. Efectivamente, tenemos relaciones con el país que ha provocado con el jefe de Estado una polémica. Tenemos la posibilidad de que venga el embajador, pero bueno, él dice que estamos en una discusión bizantina. En la época de Bizancio se discutía con abundante acopio de conocimientos si los ángeles tenían sexo o no, y no estamos discutiendo nada de eso. Entonces, se me hace muy extremoso la afirmación que hace el diputado. Sin embargo, la pregunta que le hago es que no sería antijurídico que venga representando el Estado de Venezuela el señor embajador. ¿Usted lo vería bien? Esa es la pregunta, señor diputado. Gracias. Esa es una verdad de perogrullo.
Y yo lo que quisiera plantear es, ¿quién es el representante del Estado? Hay un jefe de Estado, hay un jefe de gobierno. En el caso como el mexicano, el jefe de Estado y el jefe de gobierno se personifica en una sola persona, lo mismo que en el caso de Venezuela. Los embajadores son representantes del jefe de Estado ante el Estado acreditado, ¿sí? Ante el Estado receptor. Y aquí me parece también que hay una discusión muy importante, una discusión fundamental, que es ¿qué hacemos con la doctrina Estrada? ¿Sí? ¿Qué hacemos con los principios que han guiado la política internacional de nuestro país? La no intervención y la libre autodeterminación de los pueblos. Y también evidentemente hay una discusión de fondo y una discusión fundamental. ¿Tenemos que ser un Estado injerencista o tenemos que ser un Estado que participa en los foros internacionales, hace valer su voz, pero al mismo tiempo reconoce a los Estados? Quiero decirles con mucho gusto que el próximo gobierno de nuestro país será un Estado que respete la doctrina Estrada, la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, y coincidirá seguramente algunos de los diputados que aquí se encuentran, a los que no quiero aludir para no darles oportunidad de subir a tribuna, precisamente el hecho de que estos son los principios que han guiado la política exterior de nuestro país, que la política exterior de México ha tenido sus épocas de mayor lucidez, de mayor realce, cuando se han aplicado esos principios. Me parece que efectivamente eso de ninguna manera impide que México haga valer y haga hacer escuchar su voz en los foros internacionales, en los instrumentos internacionales, en donde evidentemente mantenemos posturas muy precisas. Y por lo tanto me parece que, como lo dije en un principio, este punto de acuerdo debe ser desechado por ser notoriamente improcedente. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Voy a leer la lista de las personas